Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a estos directos y a estos espacios de libres pensadores y pensadoras conscientes. En este directo de hoy lo voy a compartir con un amigo, con un hermano. Vamos a empezar a recibir a la gente que se vaya sumando a este directo de hoy que acaba de comenzar. Y como decía, vamos a compartirlo, es un directo muy especial que voy a compartir con mi hermano Miguel Valls, que en breve se unirá por allí. Nada, agradecer también a todas las personas que estuvieron la semana pasada en el directo que hice de consultorio psicosomática clínica y transgeneracional. Estamos empezando con este directo, también esperando que se sume Miguel a esta charla. Mientras vamos recibiendo a la gente, recordarles que para todas las personas que quieren formarse en psicosomática clínica y transgeneracional, en febrero estamos con el curso por Zoom, así que lo puedes hacer desde tu casa, desde cualquier lugar. Así que nada, el curso de psicosomática clínica y transgeneracional los dos últimos fines de semana de febrero, viernes y sábado por la tarde. Acabamos de empezar este directo, como digo, esperando a mi hermano Miguel, en el cual hablaremos hoy de la sintomatología de las enfermedades desde la enseñanza de Diamante, desde todo lo que hace él, de su escuela. Así que nada, mientras vamos recibiendo a la gente y mientras se va recibiendo, vamos recibiendo a las personas, cuéntenme por dónde están mientras esperamos a Miguel que se sume a este directo. También recordarles para las personas que quieran hacer el camino iniciático de Santiago de Compostela, en mayo de este año estaremos haciendo nuevamente el camino con Miguel. Transitaremos durante esa semana el árbol de la vida. Así que en esta pasada estuvimos en septiembre haciendo el camino de Santiago iniciático, muy, muy, muy bonito, con un montón de gente que se sumó. Hicimos ¿cuál fue? Ya no recuerdo si fue las 9 claves de la prosperidad. No, las 9 claves de la prosperidad no. Bueno, una temática que no recuerdo. Bien, vamos siguiendo sumando gente, esperando a Miguel Suay desde Valencia. A ver por dónde andan por allí. Aquí está mi amigo. Vamos a mandar esta invitación a Miguel que me ha mandado Vamos, directo. Ya le mandé esta. María Noel, ¿qué tal? ¿Qué tal, Miguelón? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenas noches. ¿Qué tal todo? ¿Qué tal, hermano? Muy bien, recibiendo a la gente. Recién acabamos de empezar, esperándote en este directo. Estaba diciendo a la gente que en mayo tenemos nuevamente el Camino de Santiago, que hicimos en septiembre, en el cual para todos aquellos que se quieran sumar a hacer el Camino de Santiago iniciático, hablaremos en esta oportunidad del árbol de la vida. Será un honor compartir. Hay un grupo limitado de personas, así que nada. Bueno. Hermano, ¿qué decirte? Gracias por estar aquí en estos espacios de libres pensadores y pensadoras conscientes. Es un gusto tenerte siempre cerca mío. Gracias a ti también. Gracias por invitar, por abrir estos espacios para hablar, por compartir cosas que son interesantes y que son eficaces si se aplican en el día a día. To- Así tota- que, Totalmente, totalmente. Bueno, nada, decía, le estaba diciendo a la gente de las diferentes, bueno, el fin de semana pasado, la semana pasada hice el directo de psicosomática clínica y transgeneracional, y hoy vamos a hablar, me gustaría hablar contigo de cómo se percibe de alguna manera el concepto de los diferentes síntomas o las enfermedades desde la enseñanza diamante, ¿no? Desde lo que tú haces desde tu plataforma de conciencia. ¿Cómo entendemos el síntoma o la enfermedad desde tu propia enseñanza? bueno, en este caso, igual que la enfermedad o la salud o la riqueza o la pobreza o el amor o el desamor, o sea, todas las áreas en este caso funcionan igual.
eh, y es el resultado de un entramado. Toda la realidad que nosotros vemos es el resultado de un entramado de múltiples dimensiones y también de múltiples aspectos, donde entran en juego creencias, declaraciones y afirmaciones, emociones, cargas ancestrales, acuerdos familiares, cargas sociales, muchas cosas que dan como resultado la experiencia que tú estás viviendo, sea en salud, sea en enfermedad, sea en riqueza, sea en pobreza. Entonces, hay un entramado y de ese entramado lo que se filtra es la realidad que nosotros estamos viviendo. La cosa es que nosotros a esta realidad no la vemos el punto inicial, sino lo vemos el resultado final de este entramado. Entonces, dentro de todo esto, dentro de todo este entramado que entran múltiples cosas o múltiples aspectos, un aspecto clave es en sí, más allá de todas las formas que puede darse, el aspecto de la información. Hay cierta información que genera disonancia y cierta información que genera resonancia. E Vale. informaciones de diferentes aspectos entre sí, de diferentes realidades que generan resonancia o que generan disonancia. Cuando tú la información que tienes genera disonancia, eso generalmente va a generar una energía en ti densa, pesada, agobiante. Y eso es lo que va a generar enfermedad. Dicho de otra manera, lo que genera enfermedad o lo que genera salud no es ni siquiera la información, es la carga energética que tenemos, pero esta carga energética se activa en base a la información que se le pone a la situación. Entonces, aquí puede pasar, fíjate, algo tan simple como tú tomas leche, que eso es un alimento bioquímico, pero Ujú. tienes la creencia de que la leche es mala para el organismo. Ahí hay dos informaciones que generan disonancia entre sí y hace que cuando tú bebas la leche generes densidad por beberla. Generas Ok. densidad porque es como saber que te estás o creer que te estás envenenando y aún así Vale. seguir haciéndolo. ¿Entiendes? Ok. Entonces, a partir de ahí, así es como se generan las enfermedades, que es a través de la energía densa que nosotros acumulamos, pero esta energía densa es en base a cómo tenemos entramada la información de todas las áreas de la realidad, especialmente de lo siguiente, la información ancestral que tenemos, qué información tenían nuestros ancestros de cómo funciona la vida, de cómo funcionan todas las cosas, también la información social de lo que va pasando, de lo que va ocurriendo. A veces entre la información ancestral y la información social se generan disonancias. Entonces, lo que normalmente pasaba o las éticas aprendidas en mi familia son muy distintas a lo que hay en los tiempos de hoy en día y eso puede generar disonancia a la hora de relacionarse, por ejemplo, no tanto a nivel de enfermedad, pero sí en otras áreas de la vida. También información religiosa, información política, información académica, Sí, información diferentes creencias, familiar, ¿no? diferentes creencias, diferentes historias que nos contamos de cómo funcionan las cosas. Entonces, claro, tenemos que partir para entender bien este paradigma de la idea, de la base, de que este mundo no es un mundo en sí mismo, sino que es el resultado de un proceso. Entonces, al Ujú. ser el resultado de un proceso, y nosotros lo que tenemos que hacer, parte del juego, es reordenar todas estas informaciones. En el 90% de los casos se te va a dar siempre la información ancestral desordenada, la información social también desordenada, la información religiosa también desordenada, la información política también desordenada, la información académica también desordenada.
y tú vas a tener que ordenarlo, vas a tener que generar una introspección respecto a la religión para ordenar qué es lo que sí resuena contigo, lo que genera coherencia, lo que genera resonancia y lo que Ujú. no. ¿Qué es lo que Exacto. genera resonancia de las historias de mis ancestros? Tengo que entrar ahí. Ujú. Tengo que entrar también en la estructura social, porque en la estructura social también hay partes en las que estoy en resonancia y otras en disonancia. ¿Por qué estoy en disonancia con ciertas cosas y en resonancia con otras? Ujú. Entonces, a partir de ahí, todo lo que genera resonancia, todo lo que genera resonancia genera armonía y tiende a generar salud y tiende a generar bienestar en todo. A su vez, la disonancia también es importante, pero la disonancia es importante cuando te eleva y te hace crecer. Es decir, Ujú. imagínate, por ejemplo, en la familia. Tú ahora rompes con tu estructura familiar, rompes con la estructura de tu clan y haces otro camino distinto al camino programado por los ancestros. Ujú. Desde ese momento estás generando una disonancia. Si eso tú lo tomas de una manera consciente y te elevas y Ujú. evolucionas Exacto. y haces evolucionar a tu núcleo familiar, esa disonancia tiene un sentido, un criterio evolutivo, entonces eso te ayuda a mejorar. Pero si tú ahora estás haciendo lo contrario a lo que te dicen los ancestros y lo haces sin sentido, simplemente O desde el estrés también, ¿no? Desde el estrés de esa no pertenencia al clan y demás, ¿no? Exacto, ahí se genera una energía densa que eso empieza a enfermar tu cuerpo, empieza a enfermar tu organismo. Entonces, desde ese punto, para nosotros, todas las enfermedades que hay es una cuestión de cuánta energía densa tienes acumulada y la energía densa que tienes acumulada es en base a la información que tú tienes o a la percepción que tú tienes de las distintas áreas de tu realidad. Vale, así que entonces básicamente nosotros estamos viendo en ese entramado de situaciones, de creencias, de todo eso que dijiste, de los ancestros, toda esa información que se termina manifestando, que nosotros vemos como algo que es en realidad es casual, cuando en realidad es causal, es una causa-efecto, fruto de esas creencias que generan o esas programaciones que son propias o heredadas que de alguna manera generan esa disonancia, genera esa energía densa y al final se termina manifestando en ese entramado como sintomatología. Totalmente, claro. Y ahí también voy a añadir un punto de la magia, algo que es de la pura magia, pero también esto en la parte transgeneracional o en los sanadores que trabajan la psicosomática también en parte lo ven así, y es que todo lo que es visible, la magia te dice que es movido por un mundo invisible. O sea, si tú ves, da igual que sea el sol moviéndose, se mueve a través de una fuerza invisible que le hace moverse. La Tierra también gira alrededor del Sol o gira sobre sí misma o la Luna gira alrededor de la Tierra. Entonces, todos esos movimientos del cosmos son movimientos que se producen a través de una energía que no se ve. Los seres Mm. humanos funcionamos igual. Tú vienes a hacer este programa por una energía que no se ve. Puede que sea amor. Tienes amor y te gusta compartir con la gente. Puede que sea deseo de expansión. Puede que sea eh, entrega al propósito, por lo que sea lo que sea, es una fuerza invisible que hace que tú, que eres un cuerpo visible, te muevas. Puede que sea el amor, el deseo, la magia, pero en sí mismo tu movimiento, tu acción, es a través de un mundo que no se ve. Mm. Entonces, la magia te dice, si sabes ver y mover lo que no se ve, vas a tener la realidad que quieres en lo que se ve. Exacto. Y Esa claro, manifestación, ¿no? Esa manifestación a partir de esa energía, de, como decías, ese amor o inclusive ese miedo, ¿no? Al final va a terminar manifestando una cosa o la otra. Se va a manifestar en ese entramado con eso que no se ve, cualquiera de las dos opciones, ya sea o salud o enfermedad.
Totalmente. Entonces, que tengas salud o enfermedad no lo tienes que ver como un problema, sino que lo tienes que ver como un indicador de que hay una incoherencia. En este caso, si hay enfermedad, hay algo que está incoherente y este mundo físico te enseña o te muestra cómo tú estás moviendo energía. Entonces, o cómo estás moviendo no solo energía, sino información. En base si tú mueves adecuadamente tu energía y tu información, vas a tener una realidad saludable y digna. Y si no la mueves de manera adecuada, vas a tener una realidad sin salud y también sin dignidad y sin tiempo y sin sosiego. Entonces, todo eso van a ser indicadores de que hay algo que no estás moviendo bien, Ujú. porque lo que te pasa es el resultado final de todo un proceso que estás haciendo. A partir de ahí te tienes que preguntar, ¿qué proceso estoy haciendo que me lleva a enfermar? ¿Qué es lo Exacto, que está sucediendo? ¿Por qué esto está pasando? Entonces puede pasar por múltiples motivos, puede venir por múltiples vías. Claro, una de las más comunes y de las primeras a trabajar o de las que más inercia generan es la transgeneracional, pero no es la única. De mm, hecho, a medida que vas creciendo, vas trascendiendo cada vez más la información ancestral, pero hay otras informaciones que todavía generan nudos de realidad. Información social genera nudos de realidad. Imagínate, por ejemplo, en los momentos de la pandemia, uno quiere salir a pasear, pero tiene que estar confinado en casa. Se genera una disonancia entre el deseo de salir y la obligación de permanecer ahí. La persona empieza a enfadarse de estar en casa tanto tiempo y de ahí empieza a enfermar alguna parte de su cuerpo o a desequilibrarse su psique, pero definitivamente eso no funciona de una manera adecuada. Lo único que podría haber hecho esa persona es haberle dado otro sentido a esa situación. ¿Cómo puedo mm, aprovechar yo este tiempo de estar en casa? ¿Qué puedo mejorarme exacto, gracias a estar aquí? Entonces, continúas dándole una coherencia, un sentido a esa disonancia que está ocurriendo y de esa manera la vuelves a transformar exacto. en resonancia. Y esto es algo que de otra manera también te explica el concepto de homeostasis. Homeostasis es una palabra que quiere decir equilibrio o armonía. Entonces, te explica que la salud se da cuando nosotros estamos en armonía o equilibrio. Entonces, desde el momento en el que tú no tienes salud, es porque hay un desequilibrio en alguna parte de ti. También, por ejemplo, el desequilibrio muy común puede estar en la sexualidad, en la energía masculina o en la energía femenina, o en la disonancia entre lo masculino y lo femenino, donde están en conflicto en vez de estar apoyándose. Puede haber y hay en muchas personas disonancia religiosa. Yo deseo hacer cosas, pero creo que Dios desea otras cosas para mí. Creo Mm, que si hago lo que deseo, estoy yendo en contra de Dios. sí, exacto. Entonces, ¿qué hago? ¿Me entrego al plan divino o me entrego a mis deseos? Entonces, Total, total, exacto, exacto. Nosotros en la psicosomática hablamos de la incoherencia emocional, ¿no? Entre el pensar, el sentir y el actuar. Cuando la persona piensa una cosa, siente otra y actúa de una manera totalmente diferente a eso que piensa y siente, al final eso supera los umbrales de tolerancia, ya la persona no está en homeostasis, eso le genera un desequilibrio y eso lo lleva muchas veces a generar situaciones que las termina manifestando porque libera mucho cortisol o porque, bueno, entra en estrés al final y su cuerpo le va a decir muy específicamente qué le está pasando desde el punto de vista emocional, ¿no? En este caso, en la enseñanza de diamante, es decir, ¿qué es lo que primero mira, empezaríamos a trabajar para poder manifestar? Entiendo que, bueno, un momento, porque has sí, dicho algo que es muy importante. Mira, tenemos en todo la misma forma de ver, o sea,
se generan desequilibrios y esos desequilibrios generan enfermedades, la misma manera en la psicosomática y en la magia, pero en la magia quizás lo ampliamos un poco más. En Ujú. la psicosomática se te dice, tú mismo te generas estas enfermedades. Y en la magia se te dice, Probablemente. cuidado, cuidado porque a veces, por ejemplo, otras personas te pueden enviar burbujas de disonancia a través de brujerías y eso de alguna manera también va a ser una densidad que te llega, incluso divinidades o entidades o desencarnados de otros planos. Entonces, todo funciona con el mismo principio de que esas disonancias van a generar salud o enfermedad, pero en la magia se llevan más allá de uno. Puede estar en A mí, otros pero planos. no claro, pero puede ser de otros planos lo que está ocurriendo, o incluso de otras personas, que si es que a veces también esto Sí, sí. pasa, que hay gente que envía brujerías y cosas así que generan disonancia en las personas. Sí, sí. Entonces, definitivamente, sea de una cosa o sea de otra, las formas de sanar son básicamente las mismas, que es sacar la carga energética y reordenar la información que hay. Ordenar la información básicamente que tenés en tu mente o eventualmente también, como bien dice, ¿no? Una de las cosas que también digo muchas veces, el aumentar tu nivel vibratorio pasa por relacionarte con personas que no te saquen esa energía, ¿no? Porque esas personas, algunas personas de tu entorno te pueden generar esa disonancia que te lleve a manifestar en ese entramado al final cosas que tú no querés porque, bueno, al final todo es vibración, todo está en esa vibración. Totalmente, totalmente. O sea, van a haber personas o situaciones que pueden generar energías que pueden generar disonancia contigo. Tienes que aprender eh, a saber mantenerte en resonancia con todo lo que te genera disonancia. No siempre en todos los lugares donde vas a poder estar vas a estar cómodo. Y tienes que saber mantener cierta comodidad en esos lugares. Al final es ese tipo de situaciones, inclusive como la enfermedad, ¿no? Como decía Jung, la, la- la enfermedad es el esfuerzo que hace la naturaleza para curar al ser humano, ¿no? Al final ese tipo de experiencias nos sirven como enseñanza para lo que decías anteriormente, entender que hay algo en nuestra vida que no es sonante, sino que es disonante y al final es una oportunidad para poder crecer y cambiar nuestros patrones mentales para poder ver esa congruencia en el exterior. Totalmente. Y aparte de esto, forma parte de la madurez del ser humano aprender a ordenarse en su propia información en todos los aspectos. O sea, Ujú. al principio te dan una información cuando naces como de fábrica, que es la información de tu código genético. Tú no puedes luchar con ella, pero tienes que aprender con el tiempo a manejarla. También cuando naces con esta información, solo estás en esta información hasta que empiezas a interactuar con otros niños del colegio, con profesores. Entonces, de ellos empieza a entrar otra información, otras creencias, otras cosas que son distintas a tu núcleo familiar. Tu burbuja de información se hace más grande. Luego, vecinos del barrio, personas que vas conociendo, se va añadiendo cada vez más elementos a tu burbuja de información y algunos generan disonancia con otros. De hecho, muchas veces eso pasa. Lo que me dicen en el colegio nada tiene que ver con lo que me decían mis padres o nada Total. tiene que ver eh, con lo que Sí, veo en sí. las noticias. No sé, cada cosa Sí, sí, dice una sí, porque al cosa. final todas esas personas, todas las personas y al final todo, como decías, la sociedad y todos aquellos elementos que están dentro de la sociedad forman parte de ese entramado y están interactuando unas cosas con otras, ¿no? Lo importante es el poder, como bien dices, ordenar toda esa información para que podamos manifestar en ese campo, ¿no? En ese vacío que hablamos, que dices habitualmente poder manifestar en ese vacío lo que realmente queremos. Totalmente. Y es que aparte de esto, fíjate, toda esta disonancia, todas estas cosas sirven para algo esencial,
que parece que los dioses quieran y que es algo que siempre que es así, toda la disonancia se transforma en resonancia. Parece que Dios quiera que saques tu propia conclusión de las cosas. Mm. Entonces tienes una información transgeneracional que es distinta a la información social, que es distinta también a la información religiosa. Entonces, si tú sigues simplemente esas informaciones como un seguidor, lo que me dicen mis padres es lo que hago, o lo que me dicen mis ancestros, o lo que me dice mi religión, no llegas a tener una conclusión propia. No llegas a tener una conclusión propia. Si todo estuviera totalmente ordenado y bien, simplemente seguirías esa información porque está ordenado y bien. El hecho de que sea una información desordenada, que tenga fallos, hace que tú busques otras alternativas, evoluciones, y al evolucionar saques tu propia conclusión. Es Pero ahora decir, muchas veces esa información la tenemos en el inconsciente, ¿no? Es decir, entiendo que al final esa disonancia que estamos viendo en ese entramado es lo que nos permite tomar conciencia de lo que nosotros tenemos en nuestra caja. totalmente, totalmente, pero aparte de tomar conciencia, que es una cosa, tomo conciencia de lo que hay, tengo que sacar una conclusión de todo eso. Esa Mm. conclusión es mía, es propia. ¿Para qué tengo todo esto? ¿Por qué ¿Para me está qué? pasando esto? Sí, ¿Cuál sí, es sí, el exacto, exacto, sentido de exacto, esto? exacto. El para qué es Entonces, fundamental, porque en la medida, como digo siempre, ¿no? En la medida que nosotros nos saquemos el para qué, esa experiencia la vamos a seguir repitiendo forever and ever, ¿no? totalmente, totalmente. Eh, y dentro de eso, ese para qué es exclusivo tuyo. O sea, Mm. no es lo mismo que le puede pasar a otra persona que esté viviendo exactamente la misma experiencia que tú. Puede que tú y tu mujer estéis viviendo la misma experiencia con diferentes para qué, con diferentes Exacto. propósitos de ser. Cada uno ha de encontrar el suyo propio. Pero sin embargo, esas dos personas se han encontrado, si bien tienen para qué diferentes o enseñanzas diferentes en cada una de las experiencias, entiendo que esas dos personas se han buscado Co- inconscientemente para Como, cumplir puntos, esa función. como puntos de complemento, Vale, totalmente, vale. como puntos de complemento. No significa que tengan que ser los mismos objetivos, pero sí que se complementa el uno al otro en objetivos. Vale, Es vale, decir, a vale. lo mejor tú y yo no tenemos los mismos objetivos, pero yo te complemento en los tuyos y tú en los míos por el mero hecho de estar interactuando. Interactuando, exacto, exacto. Eso es brutal. Porque la medida, porque a nosotros nos parece que nos relacionamos con las personas de forma casual, cuando en realidad es causal, ¿no? Es decir, al final tú traes a tu vida personas que te van a complementar o te van a mostrar esos para qué, para que tú puedas, en definitiva, terminar evolucionando. Sí, totalmente. Total, que a partir de aquí hay dos maneras de sanar, dos maneras principales de sanar. Una de las maneras es transformar la información que hay, sacar el programa y poner otro. Y otra de las maneras, pero esta manera, aunque sea más rápido, va a ser también, generalmente puede volver otra vez el programa, es transformando la energía. Tú ahora tienes una energía densa y, por ejemplo, con la respiración la vas sacando o haciendo determinados ejercicios de energía y esa densidad sale así. O sea, yo te enseño respiraciones con las que sacas en 5 minutos enfados, agobios, iras, sale Mm. completo, ya no existe. El, Mm. y así realmente sana. Lo que pasa es que como tienes la información ahí, esa información se vuelve a ejecutar y se vuelve a ejecutar y se vuelve a ejecutar. Por lo Mm. tanto, yo lo que hago es saco la carga energética, esa ansiedad, ese dolor, ese sufrimiento, pero también el programa que genera ese sufrimiento. Vale, vale, vale. Y como decías anteriormente, ¿no? Es más fácil manejar esa energía sutil o esa energía que no vemos mediante los actos simbólicos o los rituales para mover esa energía más densa. Totalmente, totalmente. Aparte es que siempre, fíjate,
La realidad, lo que pasa en la realidad le sigue a lo energético, que lo energético son las sensaciones que tú tienes, sensaciones de bienestar, de malestar, sensaciones de cuando te sientes mal, todo va mal, cuando te sientes bien, todo va bien. Y lo energético, lo que tú sientes, siempre le sigue a lo simbólico, como tú simbolizas. Si yo simbolizo prosperidad, empiezo a sentirme próspero. Y conforme empiezo a sentirme próspero, empieza a llegar prosperidad. Si yo simbolizo salud, empiezo a sentirme sano. Empiezo a sentirme sano y mi cuerpo empieza a sanar. Tengo que Mm. conseguir sentirme como yo quiero estar. Y para sentirme como yo quiero estar, lo mejor es simbolizar, porque la Exacto. energía siempre le sigue a lo simbólico, Porque siempre. Y además el el cuerpo, inconsciente es simbólico también, ¿no? totalmente, totalmente. Y la energía siempre le sigue a los símbolos. En base a los símbolos que tú tienes o a lo que tú simbolizas, es como si fueran canales y la energía es como el agua que pasa dentro de esos canales. Entonces, eh, cómo estás tú canalizando tu energía o hacia dónde la estás canalizando. Una buena manera de poner hacia dónde canalizo mi energía es crear actos simbólicos. Entonces la energía siempre va a seguir a ese símbolo. De tal manera que si tú decides sacar una carga familiar y eso es lo que tú simbolizas, tu energía va a sentir que está libre de eso. Y tu cuerpo se va a empezar a liberar de eso. Sí, lo que Siempre pasa es la que la energía mente lo está sigue. preparada para creer en aquello que ve, ¿no? Cuando en realidad ahora el nuevo paradigma, en lugar de ver para creer, ahora estamos en el nuevo paradigma que es creer para ver, ¿no? Es decir, al final es cambiar nuestro inconsciente mediante ese simbolismo, ya que el inconsciente es simbólico, para poder empezar a ver en ese entramado otra realidad totalmente diferente, en este caso salud, ¿no? Claro, es que la realidad que nosotros vemos va a ser el resultado de los símbolos que nosotros tenemos. Entonces, esos símbolos son programas, que esos programas se van a ejecutar siempre hasta que los sacamos. Hay símbolos buenos o malos. Imagínate esos símbolos como si fueran historias escritas en tu campo áurico. Mm. Entonces, tus historias. Imagínate que tienes, por ejemplo, una historia de traición. Tienes simbolizada la traición. La traición es uno de los símbolos que tienes dentro de tu campo áurico. Pues ese símbolo quiere continuar existiendo y se continúa ejecutando en las siguientes personas que vas conociendo. Siempre encuentras a gente que te traiciona, gente que falta a su Total. palabra, gente, claro, porque ese símbolo quiere ser ejecutado. Tú tienes que simbolizar que sacas ese símbolo, que lo dejas fuera. Entonces ese símbolo no se ejecuta. Por ejemplo, en el caso de las personas que son maltratadas, tienen el como arquetipo Mm. dentro de los símbolos que tienes. Dejas a esa persona que te maltrata, te vas con el siguiente y te continúa maltratando o lo maltratas tú, es a la inversa. Exacto. Y el siguiente, Parte pues de la te misma maltrata, historia. exacto, porque es el mismo arquetipo, se pone en juego el mismo arquetipo con diferente posición. Ahora maltrato yo, ahora maltratas tú, pero Exacto, es el son mismo polaridades, exacto. arquetipo. Vivimos en un mundo polar, ¿no? Al final el maltratador y el maltratado, al final son parte de la misma moneda, igual víctima verdugo, el que da, el que recibe, el maestro y el alumno, al final es la misma historia, como dice el curso de milagros. Entonces, nos quedan 5 minutos más. Para despedirnos, bueno, antes que nada, recordarle a la gente que está ahí que en mayo vamos a hacer aquí en Galicia el viaje, un viaje iniciático con Camino de Santiago con Miguel, y que vamos a trabajar el árbol de la vida en mayo. Para aquellos que quieran información, nos pueden contactar a través bueno, de mis redes sociales o las redes sociales de Miguel y le mandamos la información. También en febrero vamos a tener el curso de psicosomática clínica y transgeneracional por Zoom, 2 fines de semana, para aquellos que quieran también participar pueden acceder. Entonces, para ir despidiéndonos, un par de tips que nos puedas dar, hermano, de todo esto. Mira, lo primero, de la manera que sea, con los rituales que tú quieras, tienes que simbolizar que todo está bien con tus ancestros, que absolutamente todo lo que han hecho ha tenido un sentido de ser, que no hay conflicto con ellos.
¿Por qué? Porque si tienes conflicto con los ancestros y tu cuerpo genéticamente es de ellos, porque genéticamente es el resultado de sus propios actos sexuales, unión de fluidos, hayas nacido tú, tienes que tenerlos a tu favor, con los rituales que sea, pero ponerlos a tu favor. Tienes que tener a tu favor la energía masculina y femenina y estar las dos energías en resonancia y armonía entre sí. Y tendrías que hacer un estudio a tu manera de los arquetipos que se repiten siempre en tu vida, tanto Vale. buenos como malos. ¿Qué se me repite? El traidor o se me repite el salvador o se me repite la víctima. O sea, tanto los buenos como los malos, ves haciéndote un estudio de ti mismo de qué moldes de energía se te van repitiendo más allá de las personas con las que estás. Miguel, se te está escuchando muy bajito, nos están diciendo que se está escuchando muy bajito. Igual de todas formas, para aquellas personas que estaban preguntando ahí, Olga, por ejemplo, que estaba preguntando ahí, pueden acceder a la web jorgerialcoach.com y ahí van a tener la información del curso de psicosomática que me estaba preguntando Olga, mientras Miguel habla un poquito más alto. Es importantísimo lo del transgeneracional que está diciendo, porque al final nosotros somos un fruto de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos. Totalmente. Y también muy importante la dualidad. Tiene que estar el hombre y la mujer, los dos en paz. Hay gente en guerra con el hombre, otros en guerra con la mujer y otros que en sí mismos, su parte femenina y masculina están en guerra. Esto se va a reflejar siempre en las parejas, parejas en guerra, o en la manera de relacionarse o con hombres o con mujeres, o con amigos o con amigas. Es realmente importante, lo primordial para estar sano, diría yo, es que todos tus ancestros, tener claro de que todo ha sido para mayor bien y evolución, y también comprender los fundamentos de la energía masculina y femenina, tenerlos integrados y abrazados en ti. Y también lo que yo haría de ti, que eso lo hemos hablado, es una conexión a tu mejor futuro. Total. Una conexión a tu mejor futuro. Hacerle de vez en cuando ofrendas a tu mejor futuro. A ese futuro en el que estás totalmente sano. A ese futuro en el que eres próspero. Y progresivamente vas llegando hacia ahí. Y ir detectando los arquetipos que se te repiten y que tienes que sacar porque ya no son válidos. Miguel, empezaste ahora hace poco el mapa cristal. ¿Alguna otra formación que tengas ahora en breve? En febrero, pero no tengo el día todavía, finales de febrero o puede que principios de marzo, haré con Frank un curso de runas. Un curso De runas. que es para aprender a usar las runas a nivel ritual y también aprender a usarlas a nivel oracular. Entonces, siempre a nuestro estilo, donde damos rituales que son nuestros, pero a la vez con la sabiduría ancestral celta que sostiene todo este proceso. Entonces va a estar interesante el curso. Acá nos pregunta Olga, cuando dijiste una conexión al mejor futuro, entiendo que lo que estás haciendo ahora, es decir, al final nosotros somos una representación ahora de cosas que hemos hecho en el pasado y esa conexión al futuro será marcando una línea de lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Totalmente. Digamos que mira, el futuro es cuántico y hay muchas posibilidades. Hay posibilidades de que fracasemos y de que triunfemos y posibilidades de que lleguemos a nuestro mejor nivel o a nuestro peor nivel. Pues una de las mejores maneras de ir al mejor lugar o al mejor futuro es declarar que vas a ese mejor futuro, entender que hay un lugar donde eso que tú quieres pasa, donde eso a lo que tú quieres llegar es. Entonces, si en mi mejor futuro yo esa enfermedad la tengo sana, por eso es mi mejor futuro, yo voy a llegar ahí. Yo sé que hay un tiempo en el que voy a estar sano. Hay una línea temporal que llega ahí. Bueno, se te está escuchando bajito, Miguel. Bueno, nada, hermano, te agradezco enormemente. Se me acabó la batería Sí. de los audios. Nada.
Hermano, te agradezco enormemente que hayas estado compartiendo este espacio con nosotros. Nos vemos prontito, ya sea por allá, por tu casa o por casa aquí para compartir esas noches que tenemos de filosóficas, súper nutritivas. Te mando un fuerte abrazo y estamos en contacto. Un fuerte abrazo a ti también. Cuando quieras, estás también invitado a una charla filosófica por acá, por Escuela Cristal. Chao, Cuídate. chao. Chao.